Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino al Cielo. Tercer capítulo ya de esta sección veraniega, como lo podamos llamar. Apartamos un poco esta etapa después de lo que ha sido el final de la temporada regular. Por tanto, tercer capítulo, como os decía, de este Camino al Cielo edición verano, en el que estamos repasando la actualidad del mercado, básicamente. Es lo que estamos haciendo, repasar los rumores más destacados, es lo que seleccionamos para vosotros, para que tengáis lo más claro posible la situación actual del mercado en segunda división y los nombres más destacados que van saliendo, la rumorología más importante de la semana, también esas incorporaciones ya oficializadas, es lo que estamos repasando y por supuesto es lo que hacemos también al final del programa. Para los que no nos habéis podido escuchar durante las últimas semanas, lo que hacemos al final es nuestro particular reconstruyendo, o sea que cogeremos un equipo, una plantilla de la segunda división, de las 22 que hay disponibles, y veremos su situación actual, veremos qué jugadores siguen, qué jugadores continúan en plantilla, cuáles pueden salir o tenemos papeletas para poder abandonar su equipo en búsqueda de otro en esta segunda división. Y también lo que haremos, ya adentrándonos en reconstruyendo como tal, es pues la búsqueda de jugadores que puedan funcionar bien en esas parcelas que todavía han quedado descubiertas o que pueden quedar descubiertas en ese equipo que vamos a seleccionar de segunda división. Ya os lo adelanto, en el día de hoy va a ser el Real Racing Club, el equipo que representa a la comunidad de Cantabria en esta segunda división. O sea que eso es lo que tenemos hoy encima de la mesa para este programa, y sin más dilación vamos a empezar con ello. Vamos a empezar, por supuesto, con esas oficialidades, con esos traspasos ya confirmados y con esas incorporaciones, mejor dicho, ya oficializadas en segunda división. Vamos, por tanto, con nuestros hombres, vamos, por tanto, con nuestros compañeros para que nos expliquen o nos digan qué top 5 de jugadores ha seleccionado Fondo Segunda para esos traspasos ya oficializados en la categoría, y que nos hablen un poquito de ellos. Vamos allá. Por toda la vida te voy a alentar y ahora vamos, seremos campeones, somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar. Y yo vivo por Para ayudarnos con los fichajes de la semana, con ese top 5 que ya os adelanto, habrá bonus. Tenemos con nosotros a Eduard París. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Meco? Muy buenas, ¿qué tal andamos? Estamos también aquí con el CEO de Fondo Segunda, con Capel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? Pues nada, que hemos cogido el gustillo a esto del verano. Sí, el otro día ya te bajaste al barro, ya lo estuvimos hablando, y hoy otra vez, ¿eh? Siguiente día presentación. A por todas. Sí, es que esto de los veranos, ya ves, presentarnos, te lo dejo a ti, que lo haces muy bien. Pues estamos aquí los tres para hablar de los últimos fichajes más destacados. Ya sabéis cómo funciona esta sección de diferentes equipos, y ya os adelanto que en esta ocasión serán 6 y no 5 por un fichaje que se ha dado de última hora. Para empezar, tenemos que hablar de una de las incorporaciones del Club Deportivo Leganés, Benjamin Pauwels, un extremo belga sub-21 y además una apuesta importante del Club Pepinero, porque es que ficha por 4 temporadas, es decir, ficha juventud, ficha agilidad con ese extremo, por lo que he leído, porque como os podréis imaginar no lo controlaba demasiado. Lo veremos ahora en pretemporada, veremos esos primeros pasos del futbolista en el Lega con Paco López, pero de momento no lo tenía mucho en mi radar. Imagino que vosotros tampoco, ¿no? Por lo que hemos podido leer, Eduard, y ver un poco, pues lo que tú has dicho, ¿no? Un perfil de jugador muy habilidoso, con buen regate, con buen disparo, además. Bueno, pues el perfil que buscaba el Leganés para cubrir la salida de Diomandé, ¿no? Que ha sido traspasado por una cantidad bestial, astronómica para el Leganés al RB Leipzig. Y nada, pues
para nosotros quizá un melón por abrir, para Eduard seguro que no, porque Eduard conoce todo lo que llega y todo lo que se mueve por ahí por Europa. No, vamos a ver, yo te iba a comentar, os iba a comentar de primeras, entre comillas, me parece un fichaje de circunstancias. Yo os cuento, yo creo que si el Leganés no hubiera descendido, dudo mucho, también en parte, como ha dicho Capel, porque no hubiera perdido a Diomandé, me imagino, aunque la oferta de Red Bull, pues ya sabíamos que en este caso era más que apetecible, pero bueno, lo que comentaba, para mí es un fichaje de circunstancias que al final se da ese escenario, ¿no? De que el Leganés desciende y en ese escenario ya sabemos muchas veces singular, ¿no? De los equipos que bajan de primera, independientemente de que haya estado solamente una temporada, el Leganés, no como en la etapa anterior, cuando estuvo 4 años, si no recuerdo mal. Pero ya digo, son ese perfil de jugadores por los que suelen apostar los equipos, yo creo que bajan de primera a segunda, que no siempre salen bien, pero el tema de que se fiche un jugador de 20 y pocos, ¿no? Y más, y en lugar de uno tirando a la treintena, que es en otros casos donde se ha apostado por ese perfil de jugadores, ya digo, de otros equipos que han bajado a segunda división, pues me lo hacen parecer bastante más interesante o con mejor pinta. He visto así de primeras que es un jugador sobre todo de mucho highlight, ¿vale? Que eso en segunda yo creo que suele casar bastante bien, pero bueno, veremos a ver sobre todo lo que solemos decir en este tipo de movimientos, ¿no? El tema de la adaptación a la categoría, viene, si no recuerdo mal, el jugador es belga, pero viene de la liga holandesa, que al final es una liga donde las defensas suelen ser bastante, digamos, por llamarlo de alguna manera, bastante tímidas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en comparación a lo que se puede encontrar en segunda división, y por lo que decía, veremos si es capaz de adaptarse a ese contexto. También digo, lo tendrá que hacer rápidamente porque hablamos de llegar a un equipo, en este caso llega a un equipo leganés con aspiraciones, yo creo como mínimo, de estar entre los 5 o 6 primeros clasificados desde el inicio. Otra cosa es que luego se dé, pero para conseguirlo va a necesitar Paco López que tanto lo que sigue de base en la plantilla como los nuevos fichajes tenga rendimiento desde el minuto 1. Sí, está claro, está claro. Pero ese perfil de jugador, Eduard, que estamos viendo, y Meco, que estamos viendo mucho, que están trayendo, están firmando las propiedades que vienen de fuera, ¿no? El capital extranjero, en este caso estadounidense, por parte del Leganés, pero también las propiedades árabes de equipos de segunda división y también en primera. Ese perfil de jugador joven, ¿no? Que no te cuesta, que no es una inversión demasiado grande, aunque es verdad que el Leganés ha pagado cerca de 1 millón de euros por él, pero que al final te ofrece un perfil con el que el equipo, además, el club, cree o espera que puede revalorizar al jugador y en el futuro poder sacar tajada económica también por él. Sí, a ver, si eso pasa, o sea, a ver, y que sobre el papel no es la historia más bonita, pero realmente si eso pasa y luego el jugador se puede revalorizar, es que quien gana es el club al final y quien gana no solo el club, sino que el equipo también, porque si funciona y si significa que se revaloriza y viceversa, o sea que yo creo que es una buena noticia siempre. Este tipo de jugadores muchas veces funciona, muchas otras veces no, porque en muchas ocasiones hay que ser realistas no viene con recomendado, bueno, pues recomendado por el entrenador, si es este tipo de fichajes, pues prácticamente en ningún caso imagino que será. Aceptado, pues habrá que verlo, habrá que verlo. A veces no pasa esto, pero bueno, hay que ver si entra en los planes de Paco López tal y como él puede pensar, si le encaja, si lo que habláis un poquito vosotros, ¿no? Que llegase bien, que aterrizase bien en el Leganés. O sea que tendremos que ver eso. El siguiente fichaje de la semana viene doble porque tenemos que hablar de la Unión Deportiva Almería, de aquí, de nuestro CEO de Capel, porque ha fichado Nelson Monte por la Unión Deportiva Almería. La Unión Deportiva Almería no es de Capel, ya le gustaría, pero de momento no. Nelson Monte ha fichado por la Unión Deportiva Almería por 3 años además, o sea que apuesta importante después de pasar por el Málaga. Y tenemos otra incorporación de la Almería, Capel, cuéntanos. Sí, ha llegado también, eso es muy reciente respecto a este programa, ¿no? La llegada de André Horta desde Portugal, desde el Sporting de Braga. Se completaría la semana de fichajes de la Almería con la llegada de Andrés Fernández, que no lo metemos en el top, pero bueno, han tenido 3 fichajes esta semana en la Unión Deportiva Almería. Y bueno, hablábamos justo antes de empezar el programa, ¿no? Sobre todo con Eduard, que lo tiene un poco más en el radar, André Horta, pues eso, de un futbolista de centro del campo, pero con perfil más bien ofensivo,
de 28 años, ya con cierta experiencia, con también experiencia en Europa, con bastante calidad, un perfil que, decía Eduard también, ha pasado por lesiones recientes y que al final supongo que esto también ha sido lo que ha podido posibilitar la llegada de este jugador, aunque sea en calidad de cedido con opción de compra, que si no he leído mal, está alrededor del 1,5 millones de euros para la temporada que viene. Es lo que puede posibilitar que llegue un jugador de este perfil a la Almería en este mercado de segunda división, ¿no? Y luego el de Nelson Monte, que es un fichaje que, pese a que su rendimiento reciente es bastante bueno, llama la atención que en su anterior paso por Almería, porque hace 3 temporadas ya estuvo Nelson Monte en Almería y estuvo a las órdenes de Rubi, no llegó a debutar en competición oficial, estuvo a la sombra de Rodrigo Eli y de Babic, no jugó ni un solo minuto en partido oficial, con lo cual, a priori, no cuenta demasiado con la confianza del entrenador, a no ser que en estos 3 años pues, haya cambiado la idea de Rubi acerca del rendimiento del jugador. Bueno, estos dos futbolistas no aparecieron en el Reconstruyendo que hicimos tú y yo la semana pasada, pero a priori parecen buenas incorporaciones, ¿no? Igualmente casan, aunque no apareciesen, casan un poco con ese perfil de futbolistas que está buscando el Almería en este mercado, que dijimos que estaba incorporando a jugadores ya con cierto recorrido, con experiencia, con más peso, y no con jugadores tan jóvenes como en temporadas anteriores, aparte de que esta temporada sí que ha apostado por una renovación de la plantilla, al contrario de lo que hizo la pasada, en la que tan solo firmó a Nico Melamed, que llegó libre. Eduard, la opinión de Capel, la visión de Capel de la plantilla de la Unión Deportiva de Almería de cara a esta nueva temporada, ya la conocemos. Tú, no sé cómo estás viendo esa confección, estos dos últimos fichajes, no sé qué camino le ves que puede tomar. Bueno, a diferencia de semanas anteriores, donde el Almería también ha aparecido en esta y otras secciones, y donde quizá, no recuerdo si solamente por mi parte o más a nivel general, sembramos dudas. Estos dos últimos, a mí por lo menos me encajan, o por lo menos me atraen más de lo que había visto hasta ahora, en cuanto a que también estamos viendo que la Almería está desembolsando también dinero prácticamente en todas las incorporaciones que está firmando. El factor que ha comentado Capel de Nelson Monte, de que al final pasó desapercibido en su anterior etapa en el Almería, pues bueno, veremos a ver. Obviamente, pues hace 3 temporadas no le vi yo ni le vio nadie, porque como hemos dicho no jugó, pero creo que pasadas estas 2-3 temporadas, a mí por lo menos me da la sensación de que puede ser un jugador bastante más evolucionado de lo que estaba en su día en el Almería. Por lo tanto, no te digo yo que vaya a ser un titular fijo, aunque ya lo hemos dicho otras semanas que la defensa de Almería necesitaba agitarse un poco, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, mejorar las prestaciones, y ahí creo que Nelson Montes sí que puede dar esa mejoría necesaria. Digo, no sé si va a ser un jugador de jugar 40 partidos o de jugar 25 como titular, también dependerá mucho, ¿no?, de la regularidad que tanto jugador como equipo, pero sí que me parece una incorporación, sobre todo viendo el rendimiento reciente en el Málaga, que me invita más a pensar en una buena versión o en una mejora en cuanto a prestaciones defensivas generales de la Almería. Y lo de André Horta sí que me parece un movimiento bastante inteligente. Incluso te diría que no deja de ser una oportunidad de mercado, aunque sea una cesión con potencial opción de compra. Creo que por el perfil de jugador que es, puede llegar a ser un sustituto. Capel, me corriges, la salida de Robertone sigue pendiente. Sigue pendiente, correcto. Se ha roto la negociación con Vélez, pero no se descarta que pueda salir a otro destino. Pero viendo lo que hay, pues seguramente pueda ser el recambio, por ser un perfil bastante similar, ¿no? Un centrocampista muy versátil, ¿no? Quizá un perfil un pelín más ofensivo que Robertone, pero que yo creo que puede ser importante, es decir, puede abarcar mucho campo. No llegaría a ser un box-to-box, te diría, sobre todo en el tema físico, pero sí que es un jugador que puede ser importante, abarcando mucho campo en esa sala de máquinas de la Almería. Por lo tanto, lo que decía, cuestión de 15 días, 3 semanas, a mí por lo menos a nivel individual me empieza a cambiar un poco la perspectiva, o a mejorar la perspectiva de los movimientos de la Almería en lo que va de mercado de fichajes, sobre todo, ya digo, con estos dos, y con lo que ha dicho Capel, con también la posible llegada de Andrés Fernández para la portería, que para mí también sería un salto importante para digamos, la nómina de porteros del equipo itálico. Y bueno, sí, es oficial, Andrés, porque
Está ya el fichaje del club y entiendo que llega para titular delante de Fernando y negocia en Almería. Ahora mismo la salida de Maximiano, en principio, ahora mismo el principal destino posible parece que es el Levante. Bueno, dos incorporaciones que por lo menos lo que está claro es que conocen la categoría y es que esa adaptación pues ya no la van a tener que sufrir, además de la del equipo, obviamente, que de ahí no se pueden librar. Y la otra, que es que no lo hemos mencionado, es que André Horta es un futbolista que ha jugado Champions, que ha jugado Europa League, o sea que algo tiene que tener, ¿no? No lo conocemos bien aquí, en esta categoría, pero bueno, por lo que nos ha dicho Eduard y por esos datos que tenemos del futbolista, pues invita a ser optimista con esa incorporación, ¿no? de la Unión Deportiva de Almería. No, y que además, si quieres ponerlo en perspectiva rápidamente, hablamos antes de Powers, del fichaje del Leganés, venía de la liga holandesa. Para mí, en cuanto a perfil de adaptación que hablábamos antes, la liga portuguesa sí que ha estado también en Olympiacos, pero la mayor parte de su carrera en Portugal. La liga portuguesa sí que me parece bastante más una perspectiva o un escenario similar a lo que se va a encontrar en segunda división, a diferencia de lo que es la liga de Países Bajos. Entonces, por esa parte también creo que la Almería ha apuntado en una dirección más que correcta. Bueno, dejando ya la Unión Deportiva Almería atrás con esas incorporaciones de esta semana, con esos últimos movimientos que a priori, como decíamos, parecen positivos, nos tenemos que ir a Ceuta, porque es que ha fichado a Boubacar Basinga, cedido por Las Palmas, un centrocampista jovencito, y además que tiene una historia detrás bastante curiosa. Y es que llegó a las Islas Canarias en Cayuco con 14 años, un menor no acompañado, y a partir de ahí pues empezó a jugar al fútbol, empezó a destacar y ahora pues mira, va a jugar en el fútbol profesional y va a jugar en segunda división. Creo que es un fichaje arriesgado para el Ceuta porque obviamente no es un futbolista que sepas que te puede dar un rendimiento inmediato, que estés muy seguro de que te pueda ofrecer eso porque esa experiencia no la tiene, pero bueno, yo creo que también los recién ascendidos, ¿no? Segunda división, a veces tienen que hacer esos fichajes un poquito más arriesgados porque esos jugadores contrastados en la categoría, esos futbolistas que sabes al 100% que te pueden funcionar o que por lo menos tienes una seguridad muy alta de ello, pues son jugadores más caros, son jugadores más difíciles a los que puedes llegar y para un recién ascendido, como además yo creo que es el Ceuta, pues parece una opción bastante viable. Yo creo aquí muy rápido, es decir, de todos los que vamos a hablar hoy es del que menos referencias tengo, pero a mí me da la sensación de que desde la dirección deportiva del Ceuta saben más, es decir, obviamente saben más que nosotros, pero digamos que tienen algún factor que en este caso aquí en Camino al Cielo no controlamos para, siendo un equipo recién ascendido, haberse decantado por una incorporación de este perfil que digamos, ¿no? Porque yo te diría incluso que es un perfil para un equipo que asciende a segunda división, quizá uno o dos escalones por debajo en cuanto a lo que te podrías esperar, ¿no? De lo que te puede fichar un equipo como el Ceuta, en este caso un equipo recién ascendido a la Liga Hypermotion. Pero con eso no quiero decir que el jugador no vaya a dar la talla, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que tendrán, me imagino, desde el equipo de ojeadores o del departamento de la dirección deportiva, habrán visto cosas o tendrán ciertos factores de decir, si cogemos a Boubacar Basinga, en este caso, lo traemos de temporada aquí, va a dar un resultado, por llamarlo de alguna manera, que muchos no esperan y que va a ser muy positivo para el club. Esa es la perspectiva que a mí me da la sensación, ya digo, teniendo en cuenta que es un jugador que tenemos muy pocas referencias a día de hoy en cuanto a haber jugado o dispuesto de oportunidades a estos niveles, porque no las ha tenido. Va a ser su debut, en este caso, en segunda división. Bueno, Han escuchado siempre cosas muy buenas de él desde allí, desde Gran Canaria, pero claro, esto que dice Bar es un poco lo que hemos hablado con otro tipo de jugadores que llegan tan jóvenes y prácticamente sin haber dispuesto de minutos en fútbol profesional, pues que al final es un melón por morir, que como dice Eduard, a buen seguro que en la dirección deportiva lo tienen bien monitorizado, que han estudiado qué puede ofrecerles y creen que pueden ofrecer lo que necesitan, pero también es verdad que lo que decías tú, Meco, que las dificultades para el Ceuta entiendo que van a ser mayores para firmar en este mercado, tras llegar desde Primera Federación y también tras ser un club que desde hace muchos años no aparece en el fútbol profesional, o sea que hay una gran incógnita alrededor de lo que puede ofrecer este club en segunda división.
Los jugadores también entiendo que los que tienen un perfil más consolidado les puede costar decidirse por el Ceuta y bueno, pues me quedo al final con lo que ha dicho Eduard, ¿no? Con lo de que la dirección deportiva seguro que tiene claro que el jugador les puede dar porque además ha llegado prontísimo en este mercado veraniego. Pues sí, tendremos que estar atentos a ver qué es lo que esconde ese jugador y lo que sabe el Ceuta y nosotros no, para, bueno, y que demostrará, seguro, esperemos, durante la temporada y lo comentaremos por aquí por Camino al Cielo y nos acordaremos de este día. Ojalá, ojalá pase eso. Tenemos que pasar ahora a un jugador que es literalmente todo lo contrario, un jugador que tiene muchísima experiencia, que ya es un poquito más avanzado en edad como es Arnaiz, o sea, la incorporación del Granada, pues que yo creo que deja pocas dudas al aficionado en general, ¿no? Un futbolista que tiene muchísima experiencia en la categoría, que los últimos 2 años estuvo en primera división y que el Granada pues ahora hace ese esfuerzo para recoger a un jugador de primera división que además estaba jugando en la élite para su equipo con un objetivo y un proyecto claro como es la vuelta a primera división. O sea que yo creo que este fichaje sentó bien en Granada y al aficionado en general a la segunda división imagino que también, Capel. A Granada seguro que, al aficionado de Granada seguro que es el que mejor le ha sentado, porque Sí. además bueno, está habiendo mucho escepticismo entre los aficionados con el resto de la labor que se está haciendo en este mercado, pero la apuesta de José Arnaiz yo creo que es una apuesta segura. Me imagino que Eduardo piensa algo parecido, de un futbolista que puede jugar en cualquier posición frente a la segunda línea de ataque, que es muy vertical, que siempre tiene la portería entre ceja y ceja, que tiene muchísimo gol y que lo ha tenido siempre desde que hizo su aparición. Yo recuerdo especialmente en el Real Valladolid, muy joven, antes de partir al Barcelona. Y bueno, un futbolista que en la categoría está llamado a ser diferencial. Eduardo, tú sigues un poquito la misma línea, ¿no? Jugador que conocemos ya de sobra y que también conocemos de sobra lo que le puede dar al Granada y que antes de saber nada, de saber cómo cae el equipo ni nada, nos podemos imaginar que hará una buena temporada y que por lo menos aportará muchísimo, ¿no? Y a ver, yo creo incluso que podemos estar ante un potencial jugador franquicia, en este caso para el Granada esta temporada. 50 Pero a mí, partidos es en decir, las 2 últimas temporadas en primera, ¿eh? O sea, que es que tampoco era que estuviera en el ahí, banquillo en ahí primera. estamos. El tema es quién, es decir, necesita, ¿cómo lo diríamos? ¿Necesita Arnaiz al Granada o el Granada necesita Arnaiz? Os explico porque al final Granada hemos visto la temporada que ha hecho y lo decía Capela y hay bastante escepticismo por la manera en la que se está moviendo también en el mercado de este verano. Vamos a ver, por eso te digo que al final creo que el Granada ahora el trabajo que tiene o que le queda por hacer, poniéndonos en el caso que Arnaiz puede ser la punta de lanza del proyecto en este caso, que puede serlo, pero yo creo que al final Granada va a ser capaz de juntar una nómina de jugadores, sobre todo en ataque, como ya ha hecho en campañas anteriores, de mucho nivel, sobre todo nivel y sobre todo talento, pero eso es justo lo que iba a decir. No te asegura nada tener 4 o 5 jugadores que por sí solos te puedan meter 8 o 10 goles, porque al final si luego no lo juntas como equipo, es lo que le ha pasado a Granada en esta temporada pasada. Por eso decía que al final sí que me parece un muy buen fichaje, pero siempre y cuando después es decir, seas capaz de revertir, digamos, todo el ecosistema que puedas generar a su alrededor. Y ahí es donde yo creo que el Granada va a seguir trabajo. Obviamente, ya digo, buena maniobra, pero creo que el hándicap o los hándicaps del Granada siguen estando de aquí al 31 de agosto o al inicio de la competición, si queremos situarnos más cerca, en otras facetas. Al final, las dudas surgen con respecto a Arnaiz, entiendo, por un lado, en el factor motivacional, o sea, en que Arnaiz sea capaz de llegar al Granada con suficiente motivación como para saber que debe actuar como un líder en el ataque del equipo, y luego en lo que decía Eduard, ¿no? En cómo rodeas a Arnaiz, y bueno, es estoico, pues si se queda, etcétera, etcétera, porque mucho talento arriba tiene, como tenía el año pasado y como tenía Almería el año pasado también, pero si no ofreces un sustento detrás, un equipo, un bloque, y te haces funcionar al equipo como eso, como un equipo, al final, por mucha calidad que tengas arriba y por mucho factor diferencial de jugadores que lleguen en esas posiciones de ataque,
vas a tener un déficit muy difícil de suplir. Ahí está el reto de Pacheta y ahí está el reto de Granada. Interesantísimo lo que comentáis. Lo que está claro es que la base, por lo menos, esa base existe, bueno, yo creo que de sobra existe con esa incorporación, pero toda la razón, ¿eh? Yo estoy con vosotros y si no le puedes rodear de gente que funcione con él, pues tampoco vas a conseguir demasiado, más aún sabemos ya, la conocemos en una categoría como esta, ¿no? Como la segunda división, que tener una figura en la punta de la flecha, pues yo creo que tampoco te asegura absolutamente nada. Veremos el resto del mercado Granada, pero por lo menos esa base yo creo que es prometedora. Tenemos que hablar ya de nuestro último nombre de esta lista, de este top 5 fichajes, que al final pues fueron 6, como sabéis, y es Simanol. Experiencia en la categoría, el último año prácticamente sin jugar en la Liga Checa tras pasar por una lesión de larga duración. Jugó en el Mirandés, jugó en el Eibar, es un futbolista que se conoce, ¿no? en la categoría, pero bueno, que viene también de esa última experiencia que no ha tenido demasiada suerte y bueno, pues llega a la Andorra, llega un recién ascendido y parece que puede llegar a gustar, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa última experiencia le puede lastrar mucho. No sé, Eduard, ¿qué recuerdos tienes de este futbolista y si crees que puede volver esa versión después de estar desaparecido un año? Son dos temporadas interesantes las que firmó en segunda división. En Andúba ya sabemos lo que hay, es decir, fue un capítulo más, una entrega más de lo que te hace o de lo que te hace crecer, en este caso, por llamarlo así, jugar o estarte una temporada en Miranda de Ebro. Fue un ejemplo más. La temporada de Eibar creo que mantuvo el nivel sin lograr el objetivo colectivo, claro, es decir, ahí cambiaba radicalmente, ¿no? la perspectiva de un Mirandés a un Eibar, pero creo que cumplió con creces con esa temporada. No fue titular indiscutible, había mucha competencia en aquel equipo, pero para mí cumplió perfectamente hasta el punto que al final que club vendiéndolo a un equipo puntero, es un equipo del Sparta de Praga, es un equipo top 3, top 5 de la Liga Checa de siempre. Entonces también había potencial para en este caso aspirar incluso a competiciones europeas, que justamente hoy estamos hablando de jugadores con experiencia en esos escenarios. Pero el tema de las lesiones, pues bueno, cuando aparece ya sabemos, suele lastrar y mucho, y más aún a jugadores de este perfil, ¿no? Jugadores de mucho recurso físico, ¿no? Que necesitas estar siempre en ese punto óptimo. Y en ese caso, pues bueno, esperemos que en este regreso a segunda división, a la Andorra, sin ser el Mirandés, creo que puede ser un escenario que le puede recuperar, digamos, esa versión que tuvo en esas 2 temporadas anteriores que ha pasado en segunda división. Ya digo, además ahora viene ya con la experiencia mucho más hecho, y puede ser un movimiento que puede ser, es decir, puede mejorar muy mucho el nivel de la Andorra en esa posición de lateral. Al final es un fichaje muy coherente, ¿no? Con la idea del Fútbol Club Andorra, o al menos con la que parece que va a desarrollar en segunda división de la mano de Ibai, y con la que viene desarrollando años atrás, desde que llegó Gerard Piqué al club, ¿no? De un juego ofensivo, de un juego alegre, de mucha juventud, de mucho talento joven, de la casa, además, de carácter nacional. Y Imanol, pues, es un futbolista que encaja perfectamente, ¿no? En ese perfil de futbolista, el lateral izquierdo en este caso de Andorra, con el recorrido que decía Eduard, ¿no? Capaz de subir la banda una y otra vez durante cada partido, siempre y cuando el físico le vaya a respetar tras la lesión grave que ha tenido. Ese era el perfil que daba y que dio en el Mirandés y que daba en el Eibar, ¿no? En ese jugador con tanta potencia física, con un físico privilegiado al final, ¿no? Para subir la banda, aparte de funcionar bastante bien a nivel defensivo, pues ser capaz de aportar mucho con esas subidas, doblando al extremo, al interior que se va hacia adentro. O sea, un futbolista muy, muy interesante, al que habrá que estar atentos, porque Eduard ha hablado con mucha propiedad, porque lo ha visto mucho, lo hemos visto mucho, lo hemos disfrutado un montón, y ojalá lo podamos disfrutar de nuevo a ese nivel que nos dio. Pues sí, sin duda, habrá que estar. Otro de esos jugadores que habrá que estar muy atentos de él
en la categoría, precisamente por eso, por todo lo que ha dado la categoría y también por esa duda que existe, ¿no? De la última experiencia, el último año en que prácticamente no ha podido disfrutar de minutos jugando al fútbol. Veremos cómo llega, pero nosotros nos tenemos que marchar ya porque tenemos que ir a hablar sobre rumores. Así que, Eduard, muchísimas gracias por pasarte por aquí otra semanita más por Camino al Cielo. Abrazo fuerte, compañeros, y hasta la siguiente. Cabel, muchísimas gracias. La semana que viene ya sabes, te pones tú aquí enfrente del micrófono. Un placer compartir un ratito con vosotros, un placer coincidir de nuevo con Eduard, que somos la vieja guardia de Fondo Segunda. Sí. Y nada, la próxima semana si me necesitáis me pongo, pero no en tu puesto. Yo no. De esta forma, nosotros nos tenemos que ir. Vamos a descubrir los rumores de la semana, los nombres más interesantes que han sonado para los diferentes equipos de Segunda División. Vamos entonces con Lucas Marcos y con Fonsi Martínez. If I rule the world, we keep dancing. If I rule the world, Yeah, I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time. That's right. If I rule the world, I tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing. everybody. De esta forma comenzamos la sección de rumores. Para ello tenemos en el día de hoy a Fonsi Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal todo? Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿vosotros qué tal por aquí? Pues bien, hombre, bien, hablando siempre de Segunda División, en Camino al Cielo, ya lo sabemos, repasando en esta sección la rumorología más destacada que nos ha dejado la última semana. El día de hoy vamos a hablar mucho de porteros, porque es que la mayor parte de los nombres que tenemos anotados para esta semana son precisamente porteros, sin embargo, bastante variedad de equipos en el día de hoy. El primer nombre que tenemos que hablar en el día de hoy es uno que no sé cómo de real será. Ha traído bastante polémica por redes sociales. Ese nombre, ese posible movimiento es el de Lucas Vázquez al Deportivo de La Coruña. Algo que parece que puede ocurrir, no sabemos, como decíamos, la veracidad que puede tener esa información, pero que ese nombre por lo menos está sobre la mesa. A bote pronto, no sé qué os puede parecer. El intercambio sabemos ya que es posible después de haber visto lo de Vallejo a Albacete, ¿no? Bueno, a mí la verdad que me deja muchas dudas esta operación. Más que nada porque Lucas Vázquez viene de una temporada con mucho protagonismo en el Real Madrid, jugado 32 partidos. Es verdad que fue por causa de la lesión de su compañero Dani Carvajal, pero creo que es un jugador que todavía tiene recorrido en primera división. Me parecería muy extraño que bajase a segunda. Yo donde sí que lo veo más, pues tal vez da vuelta al Español, de equipos de ese perfil, pero en primera división. Creo que Lucas Vázquez todavía tiene mucho fútbol como para ir a la que fue su casa, el Deportivo. Yo también lo veo así, Lucas. ¿Tú, Fonsi, cómo lo ves? Yo, pues al final un poco lo que dice Lucas, sin duda sería un fichaje muy emocionante, pero a día de hoy yo creo que inviable porque no es muy mayor. O sea, si hemos visto retornos como el de Cazorla al Oviedo que salen muy bien, pero al final Cazorla se va con su carrera hecha después de un calvario de lesiones. O sea, son contextos muy distintos. Entonces, que se pueda dar en un futuro, yo lo veo viable, pero vamos, a día de hoy me parece prácticamente imposible. Hombre, valor le daría a la categoría, eso sin ninguna duda, ¿no? Sí, eso está claro. Bueno, pues a ver, veremos ese movimiento, si se puede dar finalmente. Repetimos, este tipo de movimientos en la Liga Hypermotion no se puede dar porque es que lo hemos visto literalmente la semana pasada con Vallejo, un jugador que estuvo, al igual que Lucas Vázquez, en el Real Madrid durante muchísimos años y que ahora llegaría a la segunda división. El segundo nombre que tenemos es precisamente un recién llegado también a la segunda división, pero por arriba, recién descendido desde la primera división, y empezamos con el primer portero. Es Washington Aguerre, que puede llegar a la Real Valladolid, un portero que viene recomendado, que es interés, puede llegar por parte del Valladolid a través de Guillermo Almada, por el portero uruguayo de 32 años. Fichaje internacional, ¿no? Que viene un poquito recomendado por el entrenador,
Entendemos que, bueno, entiendo primeramente que no lo controlamos mucho a este hombre, ninguno de los aquí presentes, ¿no? Pero bueno, también hay que decir, si viene recomendado por el entrenador, si viene de la mano de él, normalmente este tipo de fichajes pueden salir bien, ¿no? Porque si lo conoce bien ese míster, si encaja en la idea de juego, hoy en día además que los porteros se pide mucho también que jueguen con los pies y que entren más en juego que hace años, ¿no? Puede servir, ¿no? Sí, Sí, a Washington ver, Aguirre es un portero que ha hecho sobre todo carrera en Sudamérica, en México y en Uruguay. Ahora mismo está en Independiente Medellín, que están a mitad de temporada, entonces llegaría con ritmo de competición al Real Valladolid, que eso es muy importante. Total. Y es, bueno, pues lo que tú decías, si viene recomendado por el entrenador es porque se ha estudiado esta opción y porque creen que puede encajar en el proyecto. Para que lo conozcamos, Washington Aguirre es un jugador pues, típico portero canchero, ¿no? Como Batalla en el Rayo Vallecano. Mucha carisma, mucha personalidad y la verdad que me parece muy buen portero, Washington Aguirre. Te gusta, Washington Aguirre. Si es que encaja mucho con lo que te gusta a ti, Lucas. A mí ya sabes que me gusta el fútbol sudamericano. Fonsi. yo, bueno, sin tener mucha idea, porque al final, pues lo que hemos podido investigar estos días es un portero que en su etapa de más joven encajó, o sea, siendo propiedad de Peñarol, encajó muchísimas cesiones, pero es cierto que con el paso de los años se fue asentando en equipos, fue ganando protagonismo. De hecho, volvió a Peñarol para jugar allí y bueno, al final, referencias que podemos tener, un 87 portero alto, como decís vosotros, que es cancherito, como se dice ahora. Habría que ver cómo se adapta a la Liga Española, pero bueno, sin duda esos fichajes, o sea, cuando un entrenador quiere algo, por algo es, entonces habrá que verlo si al final viene. Lucas, tú que comentabas, ¿lo conocías ya de antes? Sí, 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 a Washington Aguirre lo conocía por su etapa en Peñarol, su segunda etapa en Peñarol, el año pasado. Bueno, es que aquí nos hemos pasado por alto que este hombre que tenemos por aquí le gusta el fútbol sudamericano, que sigue, bueno, la segunda división, la primera red y todo lo que le pidas, también el fútbol sudamericano. O sea, que había posibilidades de que lo conociera. Yo estaba diciendo que aquí no lo conocía nadie y sí, o sea, que hay que decirlo, ¿eh? Pues tenemos ese valor, esa información de valor de Lucas Marcos por aquí. Otra información de valor que nos podrías dar, Lucas, es la de Parashif, porque es que está sonando y bastante fuerte además últimamente, bueno, últimamente, las últimas horas, ¿no? Desde ayer a la noche, que creo que había salido la información, para llegar a la cultura leonesa, a priori. ¿Qué te parece este intercambio? Bueno, pues no me disgusta. No me disgusta pues porque vendría en una cesión simple, o sea, el riesgo de la operación es cero, más allá de el porcentaje de sueldo que tengas que abonar al Real Oviedo. Y lo dicho, es una cesión, riesgo cero, es un jugador que tiene cualidades, los highlights que le he visto, es buen jugador. Es verdad que viene con muy pocos minutos esta temporada, apenas 770 minutos, pero con 3 goles en esos 700 minutos. También hay que tener en cuenta que competía contra Alemán, que puede ser uno de los mejores delanteros de la categoría. En cuanto a cualidades de futbolísticas, pues un jugador muy santillana, como yo digo, ¿no? Un primer toque, Tirando de la historia, rematador. como a ti te gusta. Rematador al primer toque, balones aéreos poderosísimo. Y pues bueno, pues es ilusionante. La Cultural necesita dos delanteros, porque de momento solo tiene a Manu Justo, y me parece una muy buena opción si tenemos extremos que pongan balones al área. Fonsi, tú también lo conoces, ¿no? Bien, después de haber seguido todo el año la segunda división, ¿qué nos puedes contar de él? Sí, pues un poco lo que decíais, al final es un jugador que llega el año pasado al Real Oviedo, del que no sabíamos nada cuando llega, y bueno, y este año es cierto que en el Real Oviedo ha sido un poco versión fácil, pero se ha podido hacer sin duda un nombre en segunda división. Entonces, pues como dice Lucas, una cesión a mí me parece una operación magnífica. El problema que termine pasando la famosa frase de no te enamores de un cedido, pero bueno, ojalá todo sea eso y que le vaya bien en la Cultu. Pero sin duda un gran jugador que se está contrastando en la categoría y lo que comentábamos antes fuera de grabación, lo que has dicho tú, Meco, que al final es un jugador que durante la temporada no ha tenido tanto valor, pero en el playoff
sí cogió un poco las riendas del equipo, entonces a ver qué tal si se termina haciendo y sin duda un jugador que puede aportar mucha calidad en la cultura. Sí, sí, por supuesto. Si es que al final, bueno, lo que decía también un poco Lucas, ¿no? Que tenía esa rivalidad con Alemão, que probablemente sea uno de los mejores delanteros de la categoría durante el año pasado. Eran perfiles distintos también, en contextos distintos de partido. Él era cuando entraba, tuvo gran presencia también en los playoffs, tuvo ahí importancia por diferentes circunstancias, también porque venía un poco tocado Alemão y la realidad es que cumplió. O sea, yo creo que en los minutos que lo vimos fue un futbolista que lo hizo bien, que hacía lo que se le pedía y realmente era muy útil. O sea, que yo tengo muchas ganas, sinceramente. Ojalá se dé este traspaso, bueno, esa cesión porque la realidad es que creo que podría funcionar muy bien en la Cultu y ojalá se enamoren por León de él y que ese, como decía Fonsi, sea el mayor de sus problemas. Tenemos por aquí otro portero, Luis Maximiano, lo conocemos bien en la categoría, que suena para el Levante. Por cierto, el Levante que estuvimos hablando la semana pasada sobre este equipo, porque Dani Martín, que está en propiedad del Levante, podía llegar a la Sociedad Deportiva Huesca. Los rumores que comentamos la semana pasada fue el único que se ha oficializado hasta el momento, que ya ha llegado Dani Martín, el guardameta de 19 años, a la Sociedad Deportiva Huesca. Ahora el propio Levante pide a Luis Maximiano. Fonsi, tiro por ti. Bueno, pues, ¿qué decir de Luis Maximiano? Si es un portero que ya está contrastadísimo gracias a su etapa en Granada y Almería, que ha jugado en clubes importantes de Europa. A mí me parece un porterazo alto, bastante seguro en los blocajes. Si te soy sincero, me parece un portero que podría estar incluso para primera división. Entonces, cualquier equipo que le firme en segunda, pues me parece un fichaje top, sin duda. Lucas, no sé cómo, bueno, tú en León de porteros vais bastante bien, pero no sé cómo vais a Luis Maximiano. Bueno, Luis Massimiliano es un muy buen portero, lo que decía mi compañero, un portero muy seguro. Además, tan solo tiene 26 años, o sea que es una edad perfecta para un guardameta. Y ahora la duda que me entra si se oficializa el traspaso es de que la Almería debería de buscar un sustituto a la altura. No sé cómo lo veis. Sí, sí, por supuesto. O sea, bueno, Almería sigue teniendo a Fernando, ¿no? Pero bueno, y es un guardameta veterano, un guardameta con años. Pero bueno, también si el Almería algo que no le falta, yo creo que es esa capacidad económica, ¿no? Para poder traer a un portero, para poder llegar a conseguir un guardameta en condiciones, ¿no? Y el objetivo de la Unión Deportiva de Almería va a ser el mismo que el del año pasado, estoy completamente seguro. O sea que van a tener que traer un guardameta en condiciones. Creo Lo que esa único, salida es Meco, importante. Sí, pues. una cosa que me estaba fijando ahora, es un portero que para la carrera de equipos de segunda división y bueno, con el Granada creo que llegó a estar en primera que ha hecho, es un portero que ha movido mucho dinero. 5 millones le cuesta al Granada, 10 millones lo ficha la Lazio, en la cesión al Almería 500.000 euros paga de cesión más el sueldo y ahora cuando le fichó el Almería la temporada pasada 8 millones. Entonces, a ver cómo se daría esa situación, porque no sé hasta qué punto un equipo de segunda que no sea el Almería puede estar dispuesto a pagar más de 3 4 millones por un jugador, ¿eh? Bueno, veremos, sí, 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 total. O sea, al final, si ese traspaso se da, pues seguro que le llega bastante buena cosa al Almería. Veremos lo que acaba pasando, pero bueno, es nada para el Levante. Yo creo que el sitio en primera división lo podría tener, sinceramente. O sea, de segunda Mm. división yo creo que no fue el top 3 porteros destacados durante, pues, por ejemplo, el último curso, ¿no? O sea, creo que no estuvo en esos nombres top, pero yo creo que es un guardameta reconocido, yo creo que más que contrastado en la categoría. Yo creo que podría servir sin ninguna duda para ello. Otro guardameta al que tenemos que hablar, y es el último nombre que tenemos en esa lista de rumores de la semana, es el de el último guardameta, José Antonio Caro. Está pretendido tanto por Mirandés como por Zaragoza, un guardameta también, que lo conocemos en la categoría. Lo más sonado de este hombre es cuando estuvo en Burgos y estuvo sin encajar, que fueron los primeros 10 partidos de Liga, que fue un dato que se hizo bastante viral, que mediáticamente pues funcionó bastante. José Antonio Caro luego fue
después de ese año fue al Cádiz, pero bueno, con David Gil pues tampoco tuvo ese protagonismo, no fue ese guardameta titular de un equipo en segunda división. Y ahora Zaragoza y Mirandés están detrás de él. Obviamente, los dos equipos necesitados, sobre todo el Mirandés en cuanto a plantilla en general, porque es que se ha quedado totalmente huérfano. Ya sabemos cómo funciona el Club Deportivo Mirandés, y el Zaragoza, que en la portería está más o menos igual que el equipo Jabato. O sea que son dos equipos que a priori pueden llevar a cabo sus equipos para que sea el guardameta titular. O sea que ese rol puede adoptarlo, yo creo que perfectamente en cualquiera de esos dos equipos. Y como os decía, es un guardameta que yo creo que ya está contrastado y que puede tener esa oportunidad de ser el portero titular, más allá de lo que fue hace un par de años en Burgos. No tuvo tanta suerte este último. Yo creo que sería para cualquiera de los dos clubes. O sea, es que yo lo veo bastante claro. Yo creo que es un movimiento con sentido. Sí, es un muy buen portero, un portero con una trayectoria contrastada, que ya conocemos muy bien la categoría. Sería una operación, pues más que nada para buscar protagonismo, porque David Gil parece inamovible en la portería del Sí. Cádiz, ¿verdad? Entonces, bueno, están esas dos novias que le han salido. La primera, el Mirandés, que como tú bien decías, necesita completar plantilla por lo civil o por lo criminal. Y José Antonio Caro es una muy buena opción. Y por otro lado está el Real Zaragoza, que me parece también muy buena opción, siempre y cuando no llegue el otro rumor que sonaba para esa portería, que es Dani Cárdenas. Dani Cárdenas me parece mejor portero que José Antonio Caro, no porque haya hecho carrera en primera división, sino porque es que realmente me parece mejor portero con mejores cualidades. Entonces, si no llega esta opción que comentamos aquí la semana pasada, pues José Antonio Caro no me parece tampoco nada mal portero para el Real Zaragoza. Pues sí, tú cómo lo ves, también un guardameta que conocemos bien. Sí, ha estado muchísimos años en segunda, si no me equivoco, ha llegado a debutar en primera, pero no lo tengo ahora muy seguro. Pero es cierto que en su etapa en Burgos sonó mucho, pero en el Cádiz ha perdido todo el protagonismo que ganó en Sí. Burgos. Y al final, cuando un portero está una temporada sin jugar, eh, puede o no notarse, pero es cierto que en muchas ocasiones cuando un portero viene a ser protagonista, se va a otro equipo y le relegan al banquillo, no vuelve con el mismo nivel que dejó en el anterior club. Entonces, para el Mirandés me parece un buen refuerzo porque, porque al final es un portero que ha estado muchos años en la categoría y que ha demostrado cosas. Para el Zaragoza, ya lo comentamos hace un par de programas, me parece que están dando bandazos de ciego. O sea, los rumores que salen de Zaragoza o fichajes que están completando no me están acabando de convencer, y no creo que la opción para la portería del Zaragoza sea José Antonio Caro. Bueno, pues veremos si se acaba dando ese fichaje. Esperemos acertar alguno más que la semana pasada, porque como os decía, de momento solo se ha dado uno. Esperemos que la semana que viene por aquí podamos confirmar algún otro más. Pero bueno, de momento esta semana lo tenemos que dejar por aquí con esta rumorología. Hemos estado 15 minutos repasando estos últimos nombres que han salido. Yo creo que los más potentes, también han salido muchos otros, pero bueno, tenemos que seleccionar 5. Yo creo que esos han sido los más interesantes hasta hoy. Así que, Fonsi, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias un día más y nos vemos pronto. Lucas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nos vemos pronto. Así que nada, nosotros nos quedamos por aquí porque es que tenemos que ir a la última parte de este programa, de este Camino al Cielo, en esta edición de verano. Como sabéis, ya la última parte de la estructura del programa es la de reconstruyendo. En el día de hoy nos toca reconstruir al Racing de Santander, así que vamos con don Pablo Puente. Pues aquí estamos, con Pablo Puente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, imagino que bastante modo observador, bastante, no sé si intranquilo, me lo comentarás ahora por la situación del Real Racing Club que también nos comentarás tú un poco, pero ya adelantábamos antes un poquito que va a ser, bueno, es ahora mismo el único equipo de la Liga Hypermotion que todavía no se ha reforzado, por lo menos no ha oficializado ninguna incorporación. Efectivamente, el Racing que planifica una nueva campaña con José Alberto de nuevo en el banquillo. Será su tercera temporada desde el principio, desde que llegara en diciembre de 2022. Y la noticia es que el director deportivo es Chema Aragón. Es su primer mercado del afamado director deportivo ex del Mirandés. Y la noticia de momento es que no hay noticias. Es que no ha habido ninguna incorporación. El Racing todavía no ha firmado en el momento que estamos grabando esto. Y ya hemos avanzado julio. El equipo está en pretemporada trabajando con los disponibles. Y de momento la buena noticia para José Alberto es que tiene mimbres en el equipo, tiene una buena base y por tanto tiene jugadores para preparar la pretemporada. Bueno, tiene varios jugadores, tiene esa base, que es lo bueno, ¿no? Que podemos sacar ahora mismo de la plantilla del Real Racing Club. Sin embargo, ha habido unas cuantas salidas, ¿no? Efectivamente, hemos tenido 5 jugadores que han acabado contrato. De ellos hay que destacar que uno sí renovó, Marcos Sangali ha renovado un año más, pero acabaron contrato Miquel Parera, Paul Moreno, Lago Junior y Ekain, y acabaron sucesión también otros 5. Unai Vencedor, Meseguer, Pablo Rodríguez, Robert y Carricaburu. Por lo tanto, el Racing se planta en estos momentos con 18 jugadores, contando a un Geray que ha vuelto de sucesión en Ponferrada, y 19 si contamos a Salinas, un canterano internacional con las inferiores de España, central, también ha jugado de lateral izquierdo, que va a estar en el primer equipo esta temporada. Y una última salida que hemos conocido recientemente, que ha sido precisamente la cesión de Neco Celorio al Lugo, solo que Neco ya había estado cedido en Algeciras. Bueno, de las salidas que has comentado, Pablo, no sé si hay alguna especialmente sensible, si alguna que no se esperaba, o cuál puede llevar consigo mayor influencia el año que viene en el equipo. Bueno, hay que decir que de los jugadores que han acabado contrato, todos han formado parte de la rotación, ninguno ha sido un jugador que ha tenido apenas minutos esta última temporada, y luego de los que han acabado contrato, sí que es cierto que Carricaburu ha acabado teniendo protagonismo en la delantera. Es un jugador que, en el caso de que la Real lo dejase marchar, en el Racing estarían encantadísimos porque pudiera repetir experiencia aquí en Santander, en Cantabria. Y luego ha habido jugadores que han sido importantes. Pablo Rodríguez ha sido importante, aunque para mi gusto sin estar al nivel del resto de los mediapuntas virtuosos. Y sobre todo Unai Vencedor, ¿no? Un Unai Vencedor que en el mejor momento del Racing de la 24-25 fue un jugador absolutamente imprescindible, capitán general en el centro del campo, y un perfil similar será necesario que incorpore este Racing. Bueno, me comentabas 18 jugadores en plantilla, 19 si incluimos a Salinas, ese jugador del que nos hablabas. No sé si por ahí, por Santander, se espera alguna otra salida, o si en principio, pues más o menos el número de jugadores que veremos de cara al año que viene están ya ahí en Santander. Bueno, con respecto a las salidas, hay un nombre que sigue sonando todavía, que es el de Javi Montero. A nadie se le escapa que el central fue muy importante, fue el jefe de la defensa y pasó de eso a no disputar ni un minuto. Después de su lesión de rodilla, estuvo inédito en el tramo final de temporada. Su mujer incluso publicó un mensaje que posteriormente aclaró que era en referencia a Pedro Sánchez. Se hizo bastante viral, por cierto. Efectivamente, y todavía está gestionando sus cargas. Parece que no se ha recuperado del todo de la rodilla, ¿no? La situación es un poco difícil de calificar a estas alturas, pero bueno, si saliera algún jugador, lo más normal es que sea Javi Montero, porque el resto sería a priori en forma de cesión. Hay jugadores que la temporada pasada no han contado con protagonismo, es el caso de Suleiman Cámara, es el caso de Jeremy, y ahora pues bueno, se va a dirimir si se quedan, se van, los tiene que ver Chema. Tenemos que ver también cómo acaba de confeccionarse la plantilla, pero si hablamos de cesiones, pues hay jugadores jóvenes que necesitarían más protagonismo, incluso también Carrascal por parte del filial, el central saldría. Pensando un poco en cesiones, como te digo, ventas. Había ese miedo, había esa preocupación de que pudieran irse estrellas por otro año más en segunda. De momento Andrés Martín, que era el jugador que mejor campaña y mejor cartel podía tener, se queda. Vicente se queda, Arana se queda, tienen contratos largos y parece, Meco, que quieren ascender con el Racing.
Bueno, pues ahora que ya nos has explicado un poco, que nos has puesto en contexto de lo que es la plantilla a día de hoy del Racing de Santander, tenemos que ir como tal un poquito al reconstruyendo, pero antes tenemos que hablar de la situación de plantilla posición por posición tras Ujú. esas salidas. Cuéntanos un poco, Pablo, cuál es la posición que está que tiene que reforzar más el equipo, donde ya prácticamente se puede dar por cerrado, si hay algún caso. A priori el Racing lo que necesitaría es un portero que compita con Joaquín Ezquieta, un central, especialmente si sale Montero, y te diré más, especialmente si lo que estamos viendo en pretemporada se mantiene, llega para quedarse, que es una línea de cinco defensas. José Alberto apuesta por el 4-2-3-1, estamos viendo trabajo con tres centrales y ahí el Racing ahora mismo solo tendría cuatro contando con Salinas, por lo tanto también un central. A partir de ahí, negociables también, refuerzos para el centro del campo, al menos uno, para la media punta, al menos uno, y para la delantera, te diré que dos por las salidas de Cain y de Carricaburu y mucho ojo porque Arana se ha lesionado en el quinto meta del pie, se va a perder los dos primeros meses y ahora mismo el Racing no tiene delanteros. Bueno, es lo que a pesar de ello, es lo que comentabas un poco y yo creo que aquí se ha visto perfectamente, que a pesar de que esas incorporaciones todavía no se han dado, que no se han movido en el mercado, el Racing de Santander, la realidad que yo veo, que ya venía un poco con esa idea, pero yo creo que me reafirmo un poco en ello, es que ya tiene una base importante, es que la Sí. base que tiene son jugadores ya contrastados que estaban el año pasado, jugadores que se metieron en playoff, que hicieron una primera vuelta de película. O sea que esa preocupación a lo mejor por no haber incorporaciones no es tan grande, ¿no? Efectivamente, el Racing sigue conservando un gran número de titulares y sigue teniendo una Claro. base que además, en palabras de José Alberto, es bastante buena y ahora lo que hacen falta es jugadores que suban claramente el nivel y que lleguen para ser importantes y piden paciencia desde el club porque a veces esos descartes de primera pues tardan en llegar y llegan en las últimas fechas de mercado, ¿no? A José Alberto le hubiera gustado tenerlos desde el día uno, yo creo que a cualquier entrenador, pero como te digo, esos fichajes de momento que vengan a elevar el nivel competitivo están tardando. Posiciones cerradas, te diré que lateral derecho y lateral izquierdo. El Ujú. derecho con Michelán, Sangali y Mantilla que puede jugar ahí, el izquierdo con Saúl y Mario, aunque el lateral izquierdo fue la posición que más dudas dejó la temporada pasada. Bueno, pues con esto encima de la mesa vamos a cubrir, vamos a ver cómo quedaría esa plantilla un poco que creas que se puede dar, que creas que le puede venir bien al Racing Santander de cara al año que viene. Lo hemos hecho ya con Zaragoza, lo hemos hecho ya anteriormente con el Almería y desde luego había más trabajo, más trabajo. Esos nombres tienen que ser importantes como comentas para saber un poco a lo que puede aspirar realmente el Racing de Santander este año, que imagino que no será poco después de lo que pasó el curso pasado, después de la temporada que ha hecho, las expectativas estoy seguro de que son altas, pero bueno, hay que dar esos nombres. Así que, Pablo, si te parece, empezamos por la portería. Decías que Joaquín Izquierda necesita esa competencia. También, coméntame un poco, aparte de ese nombre o de esos nombres que te gustaría que llegasen a la portería del Sardinero, si crees que serían para acompañarlos y mejorarse entre sí, o si el portero titular ya está totalmente claro. Está totalmente claro. Ujú. El portero titular va a ser Ezquieta. Además es que ha empezado la temporada otra vez a un nivel extraordinario y es uno de los mejores de la categoría. Y el portero va a ser Ezquieta y el que venga creo que va a saber que llega con un rol de suplente. Entonces se podría pensar que por qué el Racing no utiliza uno de sus porteros de la cantera, ¿no? Para hacer esa función. Bueno, parece que no hay tanto convencimiento en tener un portero ahí joven con proyección sin jugar, ¿no? Porque no va a jugar prácticamente nada más que la Copa. Álvaro Jiménez y Laro están trabajando con el equipo, pero yo creo que va a llegar alguien de fuera. Y lo que me espero probablemente es un guardameta joven, Meco, un guardameta Ujú. joven, veremos si de una cantera importante, eh, bueno, pues de lo que pueda hacer Chema Aragón, con lo que pueda sorprendernos, ya le conocemos, ¿no? Sí. Pero sí, ahí esperamos algún movimiento porque parece ser que de la cantera no va a subir ningún jugador. Ujú. Y rumores para la portería, no sé si vuelan sobre Santander o no. Pues mira, de momento rumores se está viendo pocos y sobre la portería ninguno. No ha Ujú. sonado ningún guardameta. Sí que hemos tenido un movimiento en el filial, ha salido Atanes y bueno, a priori Laro es un chico más joven, de 19 años, ha venido de cesión en Segunda Federación. Yo le veo más cosas que Álvaro. Álvaro es el que era el portero del filial, pero ya te digo, a priori van a venir de fuera, del exterior y de momento secretismo absoluto, se puede decir.
Bueno, pues entonces tenemos que continuar, tenemos que avanzar una línea. Lateral diestro me habías dicho que no hay que tocarlo para nada, ¿no? En principio es una posición que bien podría estar cerrada, sobre todo por número y también por convencimiento. En los centrales, no sé cuántas personas se necesitan ahí y qué nombres nos puedes dar que creas que puedan encajar ahí o si hay algún rumor que creas que también puedan funcionar. Pues mira, con respecto a la zaga, tampoco tenemos jugadores que parezca que estén cerca de llegar al equipo, al menos al primer equipo. Y de momento lo que se vende como fichaje es la subida de Jorge Salinas al primer equipo. Mm. Y te lo sitúo aquí porque es un jugador que tiene muchísima proyección. Yo lo he seguido en el juvenil, cuando juega mucho de lateral, lo he visto de central, lo he visto con la selección. Y es un futbolista que ya ha tenido sus minutos en el primer equipo y que es muy interesante. Y además ha vuelto de las vacaciones muy hecho, con cuerpo, se le ve más grande y de momento el nombre es este. Y a la espera de ver qué pasa con el futuro de Montero, llegará alguien. En principio, el Racing es un equipo que se está yendo a jugadores jóvenes, se está yendo a Ujú. jugadores con talento. Entonces, Meco, igual tenemos que bucear en futbolistas jóvenes de canteras importantes de este país, tipo fichajes que hace el Mirandés. Y esos son Ajá. más de sorpresa que de previsión. Sí, sí, desde luego, porque además ahí, vaya, hay un mundo abierto totalmente a descubrir con ese mundo de cantera, ¿no? De filial, que hay una cantidad de jugadores jóvenes muy, muy importante. Equipos como el Mirandés tiran de ahí y no me extraña que otros como puede ser el Racing Santander también lo haga. De esta forma entiendo que acabamos, ¿no? Con la defensa, porque el lateral zurdo más de lo mismo. Efectivamente, están Saúl, está Mario. Saúl perdió todo protagonismo Sí. ante el chaval de Peña Castillo. Y hombre, Mario tiene mucha proyección. Cuando llegó al primer equipo a mí me maravilló, pero bueno, se le sigue viendo un pelín verde, así que vamos a ver qué pasa. En principio no se esperan movimientos, pero no es una posición que termine de convencer y en el centro del campo Meco ahí sí, porque el Racing tiene tres efectivos, dos son Maguet y Aldasoro y uno es un Íñigo Seid Maza que vuelve de lesión de larga Sí. duración. Mínimo llegará uno, el nombre que ha sonado en las últimas horas es Mateo Flores, joven centrocampista del Betis. Parece que tiene muchos pretendientes, yo no creo que se vaya a hacer este movimiento, pero nos da una idea de el perfil de jugador que puede llegar. Martija se fue a un Meseguer, que ya era mucho más contrastado en la categoría, había subido con el Valladolid, Granada. Pero bueno, es que tampoco tenemos más referencias con Chema de lo que Mm. hizo en Elche, de lo que hizo en Miranda, y pueden ser este tipo de jugadores, ¿no? Jóvenes y con muchísima proyección. O sea, en el centro del campo con ese jugador, no sé si te encaja, no sé si has podido ver algo de esa posible incorporación o si en su defecto, si, qué perfil crees que necesita con más urgencia, sobre todo el Racing Santander. No, yo creo que sobre todo un futbolista de balón, un jugador Ajá. como Unai Vencedor que se pueda colocar delante de los centrales, que pueda dar esos primeros pases, la salida de balón. Luego sí que es cierto que el Racing se acaba yendo con Íñigo y Aldasoro, por ejemplo, a dos futbolistas de largo recorrido, con ida y vuelta. Entonces, bueno, que tengan un poco estas características seguramente, porque no olvidemos que el Racing es un equipo muy de rock and roll, ¿no? Y pasa muchas cosas en sus partidos, Sí, desde mucho ritmo, luego. muchos kilómetros. Bueno, pues nos queda entonces hablar un poquito de la última línea, ¿no? De la línea de arriba. Comentabas antes, sobre todo, es importante un punta, después además de esos problemas que está teniendo Arana. Pues sobre la media punta, están Íñigo Vicente y Andrés como grandes referencias y a partir de aquí hay muchas dudas, porque están Suleiman, Geray y Jeremy, ninguno de los tres ha sido importante, ha sido protagonista con José Alberto, podrían salir incluso los tres en Ujú. forma de cesión, sería raro. Yo espero y deseo que Geray se quede y sería una noticia porque el chaval no puede hacer más para tirar la puerta abajo, para convencer al míster. Y a partir de aquí sí que han sonado jugadores. Sonó Víctor Moreno, se acabó cayendo la operación de este jugador del Villarreal B. Bueno, ahí han pasado cosas. Y luego los dos grandes culebrones del Racing han sido Pablo Torre y Sergio Canales, ¿no? Ujú. A corto plazo no va a suceder ninguna de las dos. Parece más real, una posibilidad real dentro de la hipótesis, un retorno de Canales. Yo personalmente lo veo complicado. Pero bueno, ya sabemos que este verano no van a ser, ¿no? Se puede decir que son las posiciones en las que más están sonando y aquí he de decirte que quien llegue tiene que ser un jugador importante, porque Íñigo, Vicente y Andrés son fijos, Meco, y el puesto no se lo van a quitar. Ujú.
Pero claro, si no queremos que se resienta mucho el equipo en este sentido, a nivel ofensivo, son sus principales faros, los principales inventores, pues tienen que venir jugadores importantes, ¿no? Ahí puede que tengamos una pista de por qué se está retrasando todo un poco, ¿no? Porque al final, si no tienes que hacer muchas incorporaciones, entiendo que si solo tienes que hacerte con unos nombres, tienes que acertar, porque el margen de error aquí en este mercado es bastante pequeño, bastante más pequeño, de hecho, que en la mayoría de equipos. Sí, esa es un poco la sensación. Al final, teniendo esta base, como estábamos comentando, pues a priori lo que se está vendiendo, el relato que se quiere trasladar a los medios y al racinguismo es que tienen que venir jugadores, bueno, pues importantes, de peso, que vayan a mejorar. Y en la delantera ya tienen que venir jugadores a secas, porque ahora mismo el Racing solo tiene a Jeremy para jugar ahí en punta, que en el primer equipo no le hemos visto prácticamente nada en su Ujú. posición, o él es más un segundo punta, media punta, pero bueno, en la pretemporada le estamos viendo ahí al jovencísimo Rodrigo Ramos, pero tienen que llegar futbolistas en plural y bueno, yo sinceramente para la delantera espero que el Racing no se haga mucho de rogar, porque es que no tiene delanteros, no tiene delanteros y bueno, pues, jugadores jóvenes, aquí esperamos, o por qué no, un Carlos Martín de turno, un Panicelli de turno, No un estaría mal, ¿eh? fichaje de esas características, ¿no? que se ha hecho en el Mirandés, ¿no? Algún jugador interesante, pero bueno, eh, puede que se acabe apuntando alto y llegue uno más tarde y uno antes. Pues puede ser eso lo que veamos, ¿no? Pero aquí sí que hacen falta delanteros. Y lo cierto es que no están sonando. La verdad que está siendo un verano, Meco, y he de decírtelo, en el que en el Racing no están soltando prenda, no están dando pistas de por dónde van los tiros. Lo que más ha estado cerca de concretarse parece ser lo de Víctor Moreno del Villarreal B, pero de momento es el único equipo de toda la categoría que no ha firmado. Bueno, pues esperemos que sea por algo bueno, que sea porque se están cociendo a fuego lento esos fichajes que esperemos sean positivos para el Racing de Santander al final de temporada. Y de esta forma hemos repasado todas las líneas una a una, hemos repasado todas las posiciones y hemos hablado de algún nombre, ¿no? Que puede llegar. Dicho esto, Pablo, te quiero preguntar ya para acabar la sección y para acabar por ende también el programa de esta semana de Camino al Cielo. A día de hoy, ¿qué ves o por qué ves luchando al Racing de Santander? Sé que es complicada la pregunta, creo que menos que otros equipos, precisamente porque hay un porcentaje alto del equipo que ya podemos conocer, pero no sé qué sensaciones hay ahí. A ver, hay sensaciones raras ahora mismo en el ambiente. ¿Por qué? Si bien es cierto que José Alberto consiguió mejorar el resultado de las anteriores campañas y el Racing ha seguido una trayectoria ascendente, de salvación holgada, a quedarse a las puertas del playoff en la última jornada, a jugar ese playoff, eh, sí que hay un sector de la afición que no quiere a José Alberto. No quiere a José Alberto por la gestión de plantilla, pues bueno, por errores repetidos, por... No les convence, ¿no? El caso es que ha llegado José Alberto, ha llegado un director deportivo que lo tuvo en Miranda, que apostó por él en Miranda. Yo creo que si algo hace esto es reafirmar aún más al míster. Y lo que se va a pedir es mejorar lo del año anterior. Y mejorar lo del año anterior es jugar la final del playoff o ascender. Es ascender. Entonces no se va a pedir menos que eso. La gente no va a pedir menos que eso, ¿no? Que entrar en el playoff. Ahora mismo, ¿qué hace falta? Pues esos jugadores que ayuden a apuntalar la plantilla. Evidentemente, ¿no? Sí hay posiciones que van cortas, de efectivos y de nivel para ese fin. Pero bueno, hay buenas sensaciones también en el sentido de que se han quedado los gallos, se han quedado las estrellas, se han quedado los principales puntales. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver con qué nos sorprende el Chema. Seguramente de estos fichajes va a depender si el Racing pues le da o no le da. Pero que ahora mismo hay jugadores para estar ahí, mitad alta hacia arriba y repetir un poco lo visto, yo creo que sí. Pero ya te digo, que eleven el techo competitivo y que ayuden a dar ese paso, tenemos que esperarlos de aquí al último día del mercado. Bueno, pues veremos, pero por lo que me dices, objetivos ambiciosos después de una temporada muy positiva en lo general de lo que ha sido el Racing Santander. De esta forma, Pablo, te doy las gracias por desgranarnos un poquito la plantilla del Racing Santander, de quitarnos esas dudas dentro de que siga habiendo dudas en el propio Santander y poca gente yo creo que puede saber lo que se está moviendo ya. Aún así saldremos de dudas pronto, seguro. Eso es, esperamos. Yo creo que la gente ya está inquieta, sí, sobre ¿no? todo porque se aburre de un mercado en el que ya, claro. pocos jugadores, no hay ningún fichaje. Y sobre todo que es raro, porque el Racing siempre a estas alturas ya había incorporado futbolistas. Pero bueno,
¿Será que están pasando cosas distintas y a lo mejor precisamente haciendo cosas distintas el final es distinto y resulta que el Racing vuelve a primera? En unos meses lo contaremos, pero bueno, de momento ya te digo, Meco, esperando fichajes en Santander. Bueno, pues que el aburrimiento de hoy sea la emoción y la alegría de mañana, en concreto de la temporada. Así que muchas gracias, Pablo. Un placer. Y de esta forma nosotros despedimos ya el programa de esta semana. Ya sabéis, tercer programa que hacemos en esta edición de verano, pero la realidad es que en el siguiente programa ya vamos a tener que ir poniendo la cuenta atrás, porque es que la siguiente edición de segunda división, la 25-26, ya va a empezar en prácticamente nada. El mercado aún le queda bastante, pero la realidad es que la competición regular va a empezar dentro de muy poquito. De esta forma nosotros nos despedimos. Les deseo una buena semana la semana que viene. Vamos con más rumores, vamos con más fichajes, con otros reconstruyendo, por supuesto, siempre al lado de la Liga Hypermutch.